Muy buenas, lifters, bienvenidos una semana más. Bien, hoy vamos con un episodio de estos que hace ya un tiempo que no hago, que son las preguntas y respuestas, preguntas que elijo entre las que me hacéis llegar a través de la web ivyamazares.com, y he elegido 4 que son bastante interesantes y que están relacionadas sobre todo con el proceso que estoy llevando actualmente de definición. Así que si estáis en un proceso similar o, por ejemplo, vais a empezar con él quizás en unas semanas o en unos meses, pues seguramente os resulten de interés. Así que, sin más dilación, vamos con la primera de las preguntas que me la envía Jesús y me dice si utilizo cargas y descargas en definición. A ver, el tema de las cargas y descargas, es verdad que yo las he utilizado hace años, pero normalmente hay que tener algo en cuenta, y es que cuando hacemos una definición normalita para llegar a un porcentaje graso en torno al 10, 9%, no hace falta complicarse en exceso. O sea, con un déficit calórico, entrenando fuerza, teniendo constancia, siendo paciente, con todo esto lo vamos a tener hecho y vamos a llegar. Es verdad que no va a ocurrir en una semana, pero tampoco tenemos que esperar eso. O sea, no tenemos que volvernos locos diciendo, venga, pues yo quiero definir y lo quiero hacer en mes y medio. No, o sea, todo tiene su proceso, y las cargas y descargas yo las veo bien, sobre todo, por ejemplo, cuando estamos en una fase final, en las últimas semanas, ya que nos cuesta igual perder un poco más la grasa, pues hacemos esas típicas cargas y descargas en las cuales quizás de lunes a viernes estamos muy bajitos de hidratos y aprovechamos el fin de semana para hacer una recarga y meter también, por ejemplo, una comida libre, algo que nos apetezca. Es otra opción que se puede hacer sin ningún tipo de problema, pero, por ejemplo, a día de hoy no las estoy incluyendo porque no me resulta necesario. Entonces, simplemente hago un déficit lineal. Es cierto que según avance esto, pues lo voy modulando un poco, con días más bajos, días más altos de calorías, pero realmente no incluyo ninguna estrategia que me complique un poco la planificación. Así que bueno, está bien, porque no digo que esté mal el hacer cargas y descargas de carbohidratos, pero normalmente están más orientadas para una fase final de definición. Luego, la siguiente pregunta que me envían por aquí me la envía Marta y me dice cuánta cafeína recomiendo antes de hacer cardio. A ver, la cafeína es verdad que nos ayuda en ese proceso de definición y nos puede dar esa pérdida extra de grasa, pero tampoco es que haya una cantidad mínima que debamos de consumir. Esto es verdad que, por ejemplo, hace tiempo escribí un artículo en la web en el cual contaba la cantidad de cafeína recomendada, sobre todo para el tema de rendimiento y demás. Pero a día de hoy, si te tengo que decir una cifra, te diría que consumieras la cafeína con la cual tú te sientas a gusto. Y con esto me refiero a que, por ejemplo, si yo te digo ahora que consumas 300 miligramos de cafeína y tú con esa cantidad te subes por las paredes, pues es evidente que igual necesitas un poco menos. En cambio, otra persona dirá, bueno, pues yo con 300 miligramos es que no noto nada, o sea, estoy exactamente igual. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, pues va a depender un poco de cada persona y de la tolerancia que tenga. Yo, por ejemplo, si me preguntas a mí, en mi caso particular, suelo incluir muy poquita. De hecho, hay muchos días que no incluyo apenas nada, pero porque tengo una tolerancia muy baja y entonces me afecta bastante. De hecho, la suelo dejar simplemente para días en los cuales tengo esas sesiones más demandantes, por ejemplo, de tren inferior, en el cual meto sentadilla y meto ejercicios que me demandan mucho. Ahí sí que utilizo la cafeína más que nada para entrenar con un poco más de intensidad, tener un poco más de energía, pero normalmente no suelo incluirla todos los días, porque es verdad que lo he hecho en épocas pasadas y además en cantidades bastante altas, pero llega un punto en el cual, como digo, soy una persona que tiene una tolerancia relativamente baja a la cafeína y me afecta bastante en mi día a día, en la energía, en cómo descanso luego por las noches, así que prefiero consumir muy poco, una taza, 2 tazas como mucho y ya estaría. Y si lo utilizáis en forma de suplemento, pues esto de las tazas nos va a servir, así que tenéis que ver un poco la cantidad que trae cada pastilla. Normalmente con una suelen ser unos 200 miligramos, pero las sé que tienen 100, las sé que tienen 300, en definitiva. Tenéis que probar un poco. Si con una os es suficiente, pues con una. Si necesitáis dividirlo más, pues quizás con media sea más que suficiente, o incluso algunas personas un poco más. Tampoco vamos a abusar de este tipo de cosas, principalmente porque al final también generan adaptaciones. Y llega un punto en el cual, por más cafeína que tomemos, no significa que vayamos a conseguir ni más pérdida de grasa, ni más rendimiento, ni nada de eso. Tomada puntualmente o haciendo ciertos descansos suele funcionar bastante mejor, y es como actualmente lo hago. La siguiente pregunta me la envía Carlos y me dice qué ejercicios recomiendo para desarrollar hombro redondeado, hombro estético. A ver, esto es verdad que
Normalmente cuando vemos redes sociales, cuando vemos Instagram, cuando vemos TikTok, lo que sea, vemos a personas que entrenan y que tienen hombros muy desarrollados, muy redondos, muy grandes. También es verdad que hay que tener en cuenta que normalmente muchas de las personas que nos aparecen pues utilizan ciertas sustancias de forma exógena para mejorar el rendimiento y la composición corporal. Entonces tenemos que tener en cuenta que por simplemente incluir algún ejercicio en concreto, como son las elevaciones laterales, pues posiblemente demos más estética y más redondez al hombro, pero no vamos a conseguir unos hombros como balones. Hay que tener en cuenta esto. Yo, por ejemplo, te recomendaría ejercicios como son un press militar, me da igual que sea con barra que con mancuernas, yo lo prefiero con barra, pero depende de las preferencias de cada uno. También están las elevaciones laterales en sus diferentes variantes. Es un ejercicio que siempre recomiendo más que nada porque da mucha estética al hombro. Y también no tenemos que olvidarnos de las elevaciones tipo pájaro, del face pull, sobre todo porque la parte posterior también da bastante redondez a todo el conjunto. Entonces, si te tuviera que decir 3 ejercicios, sería muy sencillo: press militar, elevaciones laterales y face pull. Esos 3 ejercicios son un buen combo para trabajar todo el hombro por completo. Si tú, por ejemplo, estás buscando más estética en esa zona, pues seguramente tengas que revisar un poco la planificación en general, y si hay algunas zonas que ya tengas bastante desarrolladas, pues bajar un poco el volumen ahí, por ejemplo, y subirlo en este otro grupo muscular, entrenándolo o más días o con un poco más de volumen, añadiendo algún ejercicio. En definitiva, hay que ver un poco todo esto, no simplemente decir, bueno, pues agrego este ejercicio que me dice Iván, agrego las elevaciones laterales y con esto seguro que ya desarrollo un hombro mucho más redondo, mucho más grande. Bueno, no, hay que ver un poco todo el conjunto. Pero respondiendo a tu pregunta, si te tuviera que decir 3 ejercicios, te diría esos 3. Para mí son los más básicos, con los que yo principalmente entreno, aunque puntualmente pues sí, incluyo algunas otras cosas, incluso con bandas de resistencia se puede hacer alguna cosilla por ahí. Y por último, la última pregunta que tengo por aquí, que es de Sofía, me dice: ¿qué cantidad de cardio recomiendo para perder grasa? Como cantidad de cardio, así como tal, no es que haya algo definido, por ejemplo, 30 minutos, 40 minutos, no. O sea, yo por ejemplo lo que hago es ir moviéndome a lo largo del día. Sí que es cierto que a veces por la mañana o por la tarde doy un paseo de unos 40-45 minutos a un ritmo moderado, y según voy viendo cómo va la pérdida de grasa, pues incluyo un poco más o reduzco un poco más las calorías porque tengo margen. En definitiva, voy viendo cómo va todo este proceso. Si, por ejemplo, tú con el cardio que haces actualmente, no sé lo que haces, imagínate que haces 20 minutos de cardio, que sales todas las mañanas, o 25 minutos. Si con eso, con un déficit calórico, con entrenamiento de fuerza y demás, vas perdiendo grasa, no hace falta que añadas nada más. O sea, el cardio simplemente es un complemento para aumentar el déficit calórico y sobre todo para mejorar un poco la salud, la recuperación y todo esto. Pero no hace falta que añadas nada más. Eso sí, si por ejemplo estás ya muy baja de calorías, lo que haría en ese caso sería aumentar más el cardio y no seguir bajando las calorías. O sea, si estabas haciendo esos 30 minutos, pues en lugar de bajar más las calorías, lo aumentamos a 40 minutos, 45, 50 minutos, a un ritmo moderado. O, por ejemplo, podemos aumentar un poco el ritmo, caminando más rápido, saliendo a hacer alguna sesión de cardio, corriendo, en spinning, lo que sea. Bueno, se puede hacer de muchas formas diferentes, pero cantidad como tal que recomiende, no hay algo específico. O sea, cada uno tiene que ver lo que le viene bien en ese aspecto. Yo, por ejemplo, salgo esos 45 minutos, luego el resto del día me muevo mucho, pero no es que te diga, pues mira, tienes que hacer 50 minutos y con esto vas a perder grasa, porque depende mucho de cada persona. Tienes que generar un déficit calórico, tienes que entrenar fuerza y tienes que moverte en tu día a día. Empieza con una cantidad de cardio de unos 25 o 30 minutos, caminando a ritmo moderado, como digo, y a partir de ahí vas jugando con las calorías, añadiendo más cardio, eso sí, manteniendo siempre la base, que es el entrenamiento de fuerza. Así que nada más, hasta aquí las preguntas de hoy en Lifters. Espero que como siempre os hayan resultado de ayuda. Ya sabéis que para dejar la vuestra lo podéis hacer a través de Spotify o en mi web ivyamazares.com, y para cualquier cosa me encontráis por ahí. Así que tenéis el apartado en el que pone escríbeme, me escribís y hablamos. Nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Nos escuchamos en unos días de nuevo. Chao.